Estimados estudiantes, buenos días, bienvenidos a la tercera sesión de CIPAS de primera matrícula de curso de Ética y Ciudadanía. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la formación ética y ciudadana, pero antes de iniciar con el tema, les voy a mostrar, que les voy a compartir también, les voy a mostrar una presentación que es un material que diseñó nuestro compañerito José Wilson Casas. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, Señora, este material de estudio es un material completamente bibliográfico. Le explica, ¿cierto?, cuál es el papel, por ejemplo, de la universidad en la formación ciudadana y lo hace con base en la bibliografía de la 4. ¿Listo? Y ustedes que a él, ahorita se los comparto por el chat, a ver si lo deja cargar, y si no, por correo institucional quizás, ¿vale? Entonces, muestra desde la perspectiva del profe, no quiere decir que esto sea la verdad absoluta, sino que ustedes pueden discernir también, ¿no? Con base en la bibliografía, lo que él considera la formación ciudadana, ¿no? Pero parece que es una herramienta válida, valiosa, a los que de pronto tienen un poquito de dificultad con las lecturas, quizás por la premura del tiempo, en fin. Muestro, pero como les indicaba ahorita más ratico, o bueno, a lo que finalice la sesión, parto, ¿listo? Bueno, por un lado y por el otro, listo. Acá ya están viendo mi pantallita. Listo. Bueno, entonces, CIPAS de primera matrícula, espacios de formación ética y ciudadana, sesión 3. Importante recordar que esta ya es la última sesión, es decir, las CIPAS de primera matrícula o los cursos de primera matrícula tienen 3 sesiones de CIPAS y 3 réplicas, es decir, que de hoy en 8 tendremos la réplica de esta misma sesión. Los que quieran participar, bienvenidos, los que no, no hay ningún problema, igual tiene el cargue de puntos si han hecho la inscripción en el aplicativo. Bueno, entonces, espacios de formación ética y ciudadana, la agenda de la sesión, un saludo, la agenda pues de los objetivos de la sesión, saberes previos, qué es la ética civil y ciudadana, los escenarios de formación ciudadana, como es la familia, la universidad, la sociedad, conclusión y bibliografía. Bueno, ¿y todos de acuerdo? Profe, no sé, de pero mi acuerdo. pantalla quedó en la presentación como tal. Estamos como en la presentación que había hecho el compañero. Es que sí está Quedó saliendo en el cortada. pantallazo de Power. Voy. Ya les vuelvo a compartir. ¿Están viendo? Sí, señora, ya Pero cambió. el PowerPoint nada más, profe, no se ve como tal. Si usted está generando presentación, ahí ya. Objetivo de la sesión 3 de CIPAS. Entonces, tarea 4, análisis de espacios de formación ética y ciudadana. Se estudian los escenarios de la formación ética y del ejercicio ciudadano, a saber, la familia como núcleo de la formación ética y ciudadana y la universidad como espacio de aprendizaje ético enmarcados en las propuestas para el desarrollo de una ética civil. Bueno, ese es el objetivo de esta sesión. Quisiera preguntarles, con base en este texto que les acabé de leer y que ustedes pueden ver en pantalla, ¿qué entienden? ¿Qué son o qué serán esos espacios de formación ciudadana? ¿Qué pueden entender ustedes? Pues yo entiendo básicamente que pues la ética ciudadana que cada individuo tiene también viene desde núcleos como la enseñanza que tiene la familia, Ujú. las escuelas, el entorno, desde o sea, desde muy pequeños vamos como adquiriendo todo lo que es bien y lo que es mal desde en el barrio en el que estemos. Entonces, como que todo eso nos empieza a hacer como una construcción hacia la ética y la ciudadanía que va teniendo cada individuo. Ok, muy bien. En ese orden de ideas, ¿dónde crees tú que esa formación ciudadana se lleva a cabo? ¿Dónde, digámoslo así, dónde se ejecuta o, para que me entiendas, dónde la practicamos?
Pues yo creo que básicamente se practica en todo el día, todos los días, en todos los entornos. Ujú, ujú. Y pues los que, pues el papel como más fundamental, yo creo, es cuando uno ya pasa a tener su propio núcleo familiar, cuando uno ya pasa a tener hijos, porque pues uno empieza a ser ese pilar fundamental prácticamente en la vida de sus pequeñitos. Entonces es como una cadena. Lo que nosotros Ujú. aprendimos se lo vamos a enseñar a los pequeñitos y así. Entonces yo creo que lo practicamos en todo momento, pero el papel fundamental es cuando nosotros pasamos a ser padres o profesores, que seamos como esos dos guías que los niños empiezan a ver como su pilar ahí para hacer su propia ética. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Algún otro que quiera participar? ¿Ninguno? Listo. Entonces, avancemos. Bueno, tenemos un ejercicio de saberes previos. Les voy a compartir en el chat. ¿Listo? Para que ustedes puedan ingresar. Recuerden que la sesión está diseñada para la participación de ustedes. ¿Listo? En ese orden de ideas, quieren participar, pueden levantar la manito y con gusto yo les doy la palabra. ¿Listo? En el chat ya está el enlace para el recurso, entonces para que puedan ingresar. Sin embargo, lo voy a abrir aquí también. Listo. Entonces, ay, lenteja. No, no me va a- Listo. Estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Viendo el juego, ¿cierto? Jugando con valores y ciudadanía, ¿sí? No, no, señor, estamos todavía en No, la no, señora, presentación de todavía está en la PowerPoint. presentación. Y Ahora sí, señora. listo, vale. Entonces le voy a dar clic y consiste en estas palabras o estos conceptos que están en la parte izquierda de la pantalla, relacionarlos con estas definiciones que están en el centro de la pantalla y obviamente ubicarlas en estos espacios en blanco. Entonces yo les voy a leer las definiciones y ustedes me indican, porfa, cuál puede ser el concepto al que corresponde. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, señora. Listo. Vale, entonces, primero, persona que respeta, participa y promueve el bienestar común. Persona que respeta, Buen participa, ciudadano, un buen ciudadano. ¿Me estás preguntando? ¿O estás Ciudadano. afirmando? Ay, afirmando un buen ciudadano. listo, vale. Cumplir los compromisos y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Responsabilidad. Responsabilidad. Responsabilidad, listo, perfecto. El conjunto de valores que orientan la convivencia respetuosa y justa entre las personas. Ética civil, Ética civil. Ética civil, perfecto, Grijillo. Actuar con respeto en el uso de medios digitales. Ciudadanía digital. Ciudadanía Ciudadanía digital, digital. perfecto. Participar activamente en la comunidad respetando derechos y deberes. Ciudadanía. participación, Respeto. Participar activamente en la comunidad respetando derechos y deberes. Socialización. Participación, Participación. ¿Cuántos participación, Listo, pongamos acá participación. Tomar parte en decisiones familiares, escolares o comunitarias. Profe, Socialización. la anterior Ciudadano. sería socialización y la que está indicando sería participación. Perfecto, muy bien. Vamos a hacerlo así. No perdemos por culpa de nuestro amiguito. Venga. Proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. Solidaridad. Solidaridad, listo. Aceptar las diferencias y tratar a los demás con dignidad. respeto, Respeto. Respeto. Listo. Es donde se aprenden valores y normas
El primer espacio donde se aprenden valores, normas y actitudes ciudadanas. Familia. Familia. Y actuar y colaborar con otros en beneficio común. Ciudadanía. Ahí. Listo, vamos a ver. Estuvimos bien. Tuvimos 3 mal. Listo, chicos. Igual el jueguito queda ahí para que ustedes puedan ingresar y puedan volver a jugar si apetece. Bueno, vamos ¿dónde estamos? Con nuestra presentación. No, esta no es. Listo. Entonces, continuamos. Ahí está. Vamos, que estés bien. Mi ciudad. Entonces, ¿alguno quiere colaborarme leyendo la información que está en la imagen? La ética ¿Alguna? civil o ética cívica es la expresión de una sociedad pluralista en la cual conviven personas y comunidades o grupos con diferentes concepciones sobre el hombre y el mundo, lo cual Ujú, implica diversidad de ideas ideológicas, creencias, posiciones políticas. perfecto. Sigue. La ética civil está por encima de razas, credos, ideologías, orientaciones sexuales y condiciones sociales, pues lo que pretende es llegar a consensos entre los ciudadanos que conforman la multiplicidad de grupos presentes en contextos específicos. Listo. ¿Cómo te llamas? Camila, Camila. A partir de lo que leíste, ¿qué entendiste? Si entendiste, si no, yo leo y tú participas. pues básicamente la ética civil es como todo aquello que nos permite llevar una sociedad con respeto, con valores, en los Ujú, cuales no importa si somos solo mujeres, somos hombres, o hay hombres, o nos gusta, tenemos gustos diversos, como que es algo muy que no, o sea, no hay que lo pueda afectar como tal para no darse. ujú, Pues ¿qué más? Veo que es algo como muy neutral, se podría decir de cierta forma. Entonces sí. no hay como discriminación en el entorno. Y de hecho, en los archivos que vimos en este parte del proceso, nos explicaban mucho sobre el tema de la sociedad pluralista y Ujú, y la sociedad, se me va el nombre en este momento. Em, participativa. Participativa, exactamente. Y pues nos explicaban eso, que en una sociedad podían ser muy autoritarios. Y eso es lo que Ujú, busca la ética civil, es que a pesar de que cada uno sea libre, también puede respetar las ideas de la otra persona sin verse afectado, incluyendo también muchas veces tomamos ideas, saberes de esa otra persona. Ok, perfecto, Camila. ¿Alguien más de los presentes, alguien que quiera participar? Laura. Profe, pues, Laura, levantaste la mano. Hola, buenos días, profe, ¿se me escucha ¿Cómo bien? estás? Sí, señora. Ah, perfecto. Profe, pues a partir de la imagen y las lecturas dadas en esta temática número 4, eh, pues en resumen, la ética es como un marco de valores mínimos compartidos, ¿no? En Ujú, donde se permite, pues, la expresión, como le decía la compañera, la expresión de una sociedad pluralista, donde coexisten personas o comunidades de distintas, ¿cómo se dice? Concepciones del ser humano, ¿no? ujú, Eh, eh,
pues en búsqueda de los consensos comunes con carácter inclusivo y obviamente trascendente. Ujú. Trascendental más bien, más que trascendente. Listo, bien. Correcto, sí, señora. Había otra amiguita que quería participar, pero no levantó la manito. Entonces, si quieres participar, dale. Antes de darle la palabra a Laura. Señora. No, era básicamente eso, era como la sana convivencia con nuestros congéneres como sociedad y respetando, como pues la compañera lo dijo, los valores mínimos, ¿sí? Y ser influyente, reitero, y empático. Realmente es como eso, muy empático de convivir con la ideología de los demás. Sí, sí, señora. Bueno, en ese orden de ideas, busco una referencia acá y ya continuamos. Exigir, acá nos dice Laura. Nuestro comportamiento en cualquier entorno es muy importante, eso habla de nuestra ética y valores, nos dice Irma. El buen ciudadano, dice Zulma. Diana dice, es la expresión de una sociedad pluralista, perfecto. Y Laura dice, sin exigir uniformidad en las visiones particulares, perfecto. Entonces, cuando hablamos de ética civil, estamos hablando de, decía Laura, esos valores mínimos o esos mínimos consensos a partir de los cuales podemos convivir en comunidad. Pero yo diría que no se trata solo de esos mínimos, sino más bien de esas máximas que nos permiten poder cohabitar, ¿cierto? Un espacio común con los otros dentro de un marco pluralista, es decir, donde exista la diversidad, ¿cierto? Diversidad en toda la extensión de la palabra, ¿cierto? Pero además donde podemos convivir con diferentes personas, con diferentes comunidades, con diferentes grupos, recordando siempre que nuestro país y quizás nuestro continente, desde, pues, no sé, México hasta la Patagonia, somos pluriculturales, ¿no? Y eso hace la pequeña diferencia en ese sentido de diversidad, no solo de ideologías, de creencias, de posiciones, sino también de identidad sexual, por ejemplo, ¿cierto? Que es muy importante también. Entonces, en ese orden de ideas, la ética civil lo que nos invita o es la expresión, como dice la imagen, de una sociedad que permite, ¿cierto? Que admite y reconoce no solo esa pluralidad, sino la diversidad. Y en ese orden de ideas, pues existen las concepciones, las mil y unas concepciones que pueden existir sobre la concepción del hombre, religiosa, científica, bueno, en este momento se me ocurren esas dos, pero además sobre la concepción del mundo. ¿Ello qué implica? Reconocer, ¿cierto?, que habitamos, ¿cierto?, o cohabitamos entre todos un espacio común, donde dentro del marco social, que era lo que le preguntaba Camila, ¿listo? La hice patalear ahí un poquito, qué pena, Cami, no es mi costumbre. Entonces, es cohabitar, ¿cierto? Ese espacio común que tenemos todos, que se llama sociedad. ¿Y por qué? Pues porque allá es donde nos vamos a desarrollar como ciudadanos del mundo, como sujetos, pero especialmente como ciudadanos, ¿cierto? Porque obedecemos a un espacio común. Recordemos lo que hablábamos al principio en la sesión 1 sobre el concepto aristotélico del zoon politikon, animales sociales por naturaleza. No los estoy rebajando al concepto animal, sino que es la definición del zoon politikon de Aristóteles, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la ética civil, dice la imagen, no está por encima de razas, credos, ideologías, orientaciones sexuales y condiciones sociales, pues lo que pretende es llegar a consensos entre nosotros, los ciudadanos, que conforman la multiplicidad de grupos presentes en contextos específicos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, esa segunda parte de la imagen es muy clara cuando queremos entender cuál es la función de la ética civil. Recordemos que la ética, independientemente de que cada uno tiene un marco de valores, ¿cierto? Que viene desde casa, eso ya lo vamos a ver,
hay una ética civil que la construimos entre todos los ciudadanos. No quiere decir que Laura tiene una ética, Zulma tiene otra, Pepita tiene otra, la profe tiene otra. No, construimos una ética ciudadana y a partir de ello llegamos a consensos e interactuamos entre nosotros los ciudadanos. Súper importante tener siempre presente el pluralismo, conceptos claves, pluralismo, multiplicidad y diversidad. ¿Por qué? Porque justamente el llamado de esta ética civil es justamente a reconocer esa diversidad de pensamiento, de estar, de habitar, de vivir la vida como quiera, como se le pegue la gana a quien quiera, sin que ello implique una dificultad para mí, una molestia, y que en ese orden de ideas yo no agreda, ¿cierto?, al otro y no llegue a transgredir ese concepto de libertad. Recordemos que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, ¿entendido? Entonces, en ese orden de ideas, la ética civil es la expresión de una sociedad pluralista, bueno, de una sociedad que es diversa, de una sociedad que obedece a una multiplicidad, ¿cierto?, en los diferentes contextos en los que nos desarrollamos diariamente, como lo decía Camila al principio. Bueno, en ese orden de ideas, amiguitos. Ay, cambié. Allá. Ser ciudadano es un compromiso ético con la vida en sociedad. Bueno, un compromiso ético ¿de quién? De todos nosotras, de todas nosotras las personas que conformamos esa sociedad. Bueno, a partir de los principios que sostienen la ciudadanía, como el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad, que son los conceptos que han enmarcado los autores de la fase de la tarea 4. El respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad nos invitan a reconocernos como parte de un tejido social en el que nuestras acciones tienen consecuencias. Pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas, ¿cierto? Recordemos que en la sesión 2 hablábamos de las ciudadanías activas y estas ciudadanías activas tenían que ver con la toma de decisiones. Y en ese marco, la toma de decisiones implica que yo ejerzo una, pues, valga la redundancia, una acción sobre determinado contexto y ello implica unas consecuencias que no solo me involucran a mí, sino que nos involucran a todos. No solo involucran los de mi entorno familiar, sino que en ese sentido involucran a todo el contexto social. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, amiguitos, un ciudadano activo debe tener en cuenta que la ética del ciudadano se centra en la responsabilidad mutua, es decir, obedecemos a una corresponsabilidad, ¿cierto? Y la solidaridad y a un concepto o un valor más bien de solidaridad. Bueno, entre nosotros los individuos, entre nosotras las personas. Bueno, en la ciudadanía activa, este principio implica velar por el bien de los demás, sin olvidar mi bienestar, ¿no? Acá hay implícito o hay implícita una idea de autocuidado, ¿cierto? Eso es muy socrático, por allá el oráculo de Delfos, cuando hablaban del autocuidado, ¿no? Lo va a venir a retomar también Foucault, en fin. Entonces, cuidar no solo es atender al otro, sino también reconocerlo en su dignidad, su vulnerabilidad y su valor como ser humano. Esa última parte de esa imagen es muy importante y va en doble sentido, en doble vía, mejor, no en doble sentido, en doble vía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuidado, ¿cierto? En principio debe haber un autocuidado. Es decir, si yo cuido, no sé, mi salud, mi bienestar, mi entorno, mi salud mental, mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud física, ¿cierto? Pues yo voy a tener una idea de poder cuidar al otro, de poder querer el bien para el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidar no es solo atender al otro, ¿cierto? No se trata solo de prestar servicio para el otro y estar dispuesto al otro, sino que también me reconozco a mí como un ser vulnerable. Eso quiere decir que el otro no es el único vulnerable, sino que claramente yo también, ¿no? Y esa vulnerabilidad implica
Uno, que nos reconocemos como humanos, ¿cierto? Nos reconocemos como vulnerables en diferentes situaciones. Una enfermedad, una situación de desempleo, por ejemplo, una situación de fracaso, pero también una situación de euforia, ¿no? Y ello implica que esa vulnerabilidad me va a permitir restablecer y sobre todo salvaguardar la dignidad del otro y especialmente la dignidad de la vida, no solo de las personas, también de los animales y por supuesto del medio ambiente. Yo señalo la ventana como si la pudieran ver. Entonces, en ese orden de ideas, estimados estudiantes, la función principal, ¿sí? La actividad principal de nosotros los ciudadanos es en esa corresponsabilidad mutua, ¿cierto? Es practicar la solidaridad respecto del reconocimiento de la dignidad y la vulnerabilidad que cada uno de nosotros tiene, por decirlo así. Es decir, ¿somos vulnerables? Sí, claro. Y respecto de qué somos más vulnerables, de la naturaleza, ¿no? Recordemos que de los mayores retos del ser humano es poder dominar la naturaleza. ¿Lo podrá lograr? No sabemos, esperemos que no. ¿Listo? En ese orden de ideas, amiguitos, nuestro valor como ser humano radica, sí, en el reconocimiento del otro, y eso es muy importante, el reconocimiento de la alteridad. Bueno, reconocer la dignidad de la vida humana, animal, vegetal y por supuesto humana. Bueno, listo. En ese sentido, nos dice Zuluaga que la dinámica ciudadana se forja en múltiples escenarios, siendo la familia, la escuela y la sociedad los pilares fundamentales donde se gesta y se nutre el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esos escenarios de formación ciudadana de la que nos hablan los autores en la tarea 4 tienen que ver con el escenario familiar, el escenario escolar y el escenario social, ¿no? Entonces, la familia, los lazos familiares actúan como el tejido que sostiene los cimientos de una sociedad. Asimismo, la escuela es el espacio donde se fomenta el pensamiento crítico. Eso es muy importante que lo tengan presente. Donde se fomenta el pensamiento crítico, se promueve el diálogo democrático y se estimula la participación en la vida comunitaria. Se estimula, ¿no? Porque la familia debe ejercer como un laboratorio social. Y la sociedad es el espacio donde se ponen a prueba los valores inculcados en el ámbito familiar y escolar. Hasta ahí, amiguitos, ¿alguna pregunta, alguna duda o todo muy claro? No, no, señora, pues para mí está claro. Para los demás, Está claro, profe. Claro, vale. profe. Claro, Está profe. clarísimo, listo. Vamos a ver un videíto, listo, que nos va a introducir al primer escenario de formación. Los voy a compartir también en el chat para que puedan acceder en audio, listo, para que no digan que no, para que no se estresen porque no van a escuchar nada. Está muy, gracias. Daisy, ¿puedes cerrar tu micrófono, por fin? Daisy Juanita. Gracias. Listo. Entonces, el enlace del video ya está en el chat. Sin embargo, voy a intentar, voy a intentar ponerlo en la pantalla. Listo. Ahí, ¿lo están viendo? Sí, señora, Sí, pero señora. está así en el audio. Que no tiene. Profe, pero cuando uno lo abre por el lado del enlace, sí suena. Pero es musiquita. O sea, es como para ambientar musicalmente, pero no tiene audio de voz. Profe, qué pena si le dio play al audio, al video, se quedó quieto.
Igual lo pueden ver en el, amiguito, está en el chat. Listo, pero bueno, lo voy a volver, voy a dejar de compartir. Vuelvo y lo comparto. ¿Están viendo la pantalla? Chicos, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Listo, voy a volverlo a compartir. El documento, pasó también con se arrastró, pero solamente pues, no me fijé y se envió solamente como la portada del documento y no se envió todo. Pues, digamos, me pregunté, yo hablé con el profesor y él pues, me dio la oportunidad de volver y con eso fue posible, pero con el de una vez de administración, pues yo si no me respondí, pues yo lo llamé, Listo. ¿Ya lo pudimos ver? Sí, Sí, señora. señora. Sí, profe. Vale, listo, listo, vale. Respecto del video, ay, ¿dónde están? Me perdieron aquí. Video, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué sentimientos les suscitan al ver este video sobre la familia? Cuéntenme. Jacqueline, señora. Pues, profe, yo veo que ahí nos muestra como que la familia es como el centro donde se empiezan a, como a crear los valores, donde, digamos, se crea, nos enseñan a hablar, a caminar, a ser como buenos hacia la sociedad, ¿sí? Ajá. Y pues nos muestran qué es lo bueno y qué es lo malo, aunque habrá familias que pues muestren también lo malo que puede, para ellos puede ser correcto, ¿no? Pero todo se crea desde ahí. Ok, perfecto. Camila, señora. Pues hay una parte que resalta que es diferente y es el tema de que dice que los derechos y los deberes. Y muchas Ujú, veces en las familias decimos, ay no, si le enseñan que necesita, que como recibir respeto, recibir todos los valores, pero en muchas ocasiones no les enseñan a dar ese mismo tipo de respeto. ujú. Entonces, es muy importante también saber que la familia es ese lugar donde deben enseñarles también las responsabilidades que tienen, el compromiso, cómo tratar al prójimo, no solo cómo recibir el respeto de los demás. Entonces, es como esa formación también en cierta forma rígida, en cierta forma decirlo, del niño salir a la sociedad. Sí, muy bien. Y Lisette, Buenos días, profe. Pues buenos según el días. video, yo lo que veo es que siempre ha sido la familia como el pilar de todo. En la Ujú, familia eh, aprendemos qué es lo bueno, qué es lo malo, pero pues también tengo entendido que a nosotros como seres humanos nos enseñan dos palabras muy importantes y es
el sí y el no. Está como nosotros como humanos y como personas decidir qué hacemos bien y qué hacemos mal, no por el hecho de que nuestra familia nos enseñe que robar es lo que toca hacer. No, nosotros lo tenemos que hacer, nosotros tenemos la decisión de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Asimismo, tenemos nosotros que enseñarle tanto a nuestros hijos, digamos, a nuestros alumnos, a cualquier persona, que nosotros tenemos la capacidad de decidir qué debemos hacer de acuerdo tanto a la ética, tanto a los deberes, los derechos, todo. O sea, nosotros somos los que decidimos en sí qué es lo que hacemos bien o mal. Listo, perfecto, muy bien. Por acá en el chat nos dicen, Lina María nos dice, la familia es el pilar fundamental para la enseñanza. Es ahí es donde aprendemos lo bueno y lo malo. Bueno, habría que discutir un poquito sobre esos conceptos de bueno y malo, pero será en otra oportunidad. Dice Laura, yo creo que es importante ya que el video resalta de la familia acerca de la responsabilidad y de la integridad que se lleva desde el comienzo de la vida para asimismo ponerlos en práctica. Y nos dice Laura, la ciudadanía es un proceso que se forma en red donde la familia actúa como un pilar que se encuentra interconectado. No son entornos aislados, sino entornos de socialización complementarios que moldean a los ciudadanos en su conjunto. Jacqueline, y avanzamos. Señora. Pues, profe, con respecto a lo que de pronto dice la compañera, es que el momento en el que uno puede tomar decisiones es cuando ya uno es como más adulto, más grandecito. En cambio, tú a un niño, a un bebé, si tú dices una mala palabra, él como es como una esponjita y él todo lo va como copiando. Él va absorbiendo todo eso. Entonces ahí es donde como que nosotros como familia somos los que eh, podemos crear o podemos indicarle bien a nuestros bebés o a los que tengan, a los niños de la familia y crear una mejor sociedad, ¿sí? Pero también, pues existe el lado malo, donde la gente lo normaliza de ver que dice una grosería o algo así, o de que hacen cosas que no deben ser, que no son correctas y pues lo normalizan. Bueno, en ese orden, digamos que sí valdría la pena, ¿cómo decirlo? Quitarle un poco la carga negativa al lenguaje, ¿no? No siempre una grosería es una mala palabra, ¿listo? Entonces, no estoy diciendo que sean buenas tampoco, ¿no? Pero en ese orden de ideas, sí es quitarle un poquito la carga, no negativa, sino agresiva al lenguaje, que yo creo que es una tarea bastante importante que ya tenemos, o más bien un reto que tenemos, que tienen los padres, pero pues que también tenemos los educadores, ¿no? Y es quitarle un poquito esa agresividad al lenguaje, porque justamente por él o en esa construcción que es el lenguaje, pues se generan muchas dificultades, ¿no? Pues por ejemplos, el contexto geopolítico en el que estamos en este momento, ¿no? Entonces es importante tener presente ese aspecto del lenguaje, ¿no? Entonces, una palabra cargada con ira, pues va a herir, va a molestar, en fin, ¿no? Entonces, voy a rescatar de lo que ustedes están diciendo de las intervenciones acá en el chat y dice Lina María que la familia es el pilar fundamental para la enseñanza, ¿cierto? Y es ahí donde aprendemos lo bueno y lo malo. Claro, es muy importante y ya lo vamos a ver, pero Laura también dice, es importante ya que se resalta que la familia o en la familia se transmite la responsabilidad, la integridad, ¿cierto? Desde el comienzo de la vida. Y después lo podemos llevar a la práctica. Muy bien. Y justamente en ese orden es. Y dice Laura que la ciudadanía es un proceso que se forma en red, exactamente, ¿cierto? Todos, cuando interactuamos los unos con los otros, pues generamos ese o creamos ese concepto de ciudadanía y de sociedad. Y bueno, la ciudadanía es un proceso que se forma en red donde la familia actúa como un pilar, ¿no? Como el núcleo principal que se encuentra interconectado. Claro, recordemos que la familia es una pequeña sociedad. De hecho, es la primera sociedad con la que interactúa el niño, ¿no? No son entornos aislados, claramente no.
¿Listo? Vuelvo y digo, de hecho la familia como pilar es el primer núcleo social donde el niño va a aprender no solo valores, ¿cierto? Sino también va a aprender a socializar. Y en ese orden de ideas, el niño, claramente bebé no, pero ya en su etapa de niñez va a tomar decisiones. Y eso es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Donde que se encuentra interconectado. No son entornos aislados. Eso no lo tenemos que aprender hoy muy bien. La sociedad no está aislada de la familia, al contrario, como lo dice Laura, están interconectados y en ese orden de ideas tienen que trabajar mancomunadamente y ya vamos a ver por qué. Perdón. Sino entornos de socialización complementarios que moldean ciudadanos en conjunto, en este orden, ciudadanos éticos. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestra presentación, acá está. Viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Vale. En ese orden de ideas, amiguitos, amiguitas. Internet ha molestado un montón. Listo. En ese orden de ideas, lo he dicho 3 veces, el escenario de formación ciudadana que corresponde a la familia, ¿cierto? Nos dice la imagen que no es solo un espacio privado, sino es el primer laboratorio social donde los niños y las niñas aprenden principalmente valores. Eso es muy importante. ¿Quiénes son los encargados o responsables de transmitir los valores, de educar a los niños? Los padres. Bueno, eso es muy importante para los que son papitos y los que tienen el deseo de serlo. ¿Quiénes educan? Los papás. ¿En qué educan? En valores, respeto, solidaridad, justicia, equidad, empatía, responsabilidad, disciplina, en fin, ¿sí? Son los padres. ¿Y por qué? Pues porque en ese entorno familiar, en ese núcleo familiar, ¿cierto? Se transmiten a través del ejemplo, pero además es con quien los niños, en principio, desde los primeros años, de hecho, desde el vientre materno, empiezan a generar esa relación social con el papá, con la mamá. Y si ustedes se fijan, las dinámicas son totalmente diferentes, ¿no? Lo mismo con los hermanitos y así sucesivamente con el resto de la familia. Pero el primer entorno familiar, el primer laboratorio donde se pone a prueba, no, donde se lleva a cabo esa primera enseñanza es la familia, ¿no? En estos tiempos posmodernos, pues el concepto de familia está un poco desvirtuado, ¿no? Pero además también hay una idea sistemática de acabar con la familia. El llamado, digamos, es a recuperar ese entorno familiar porque, como lo indican los textos que hemos leído de la tarea, el pilar fundamental y la base de toda sociedad sí es la familia, como también lo es la educación. Por ello, el entorno o el escenario de formación ciudadana, la familia, que es la familia, y la escuela, como lo decía Laura, son pequeñas sociedades que están interconectadas, articuladas. No podemos separar la una de la otra, porque lo que enseñemos en casa, lo que reforcemos en la escuela, es lo que se va a traducir en la sociedad. Esos 3 escenarios están conectados. De hecho, son uno solo, ¿cierto? Dividido, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, en la experiencia familiar es donde el niño va a internalizar, donde va a interiorizar o aprehender los derechos que él tiene a participar, a elegir, a tomar decisiones, a decir no quiero o sí quiero, ¿cierto? Pero también donde él va a aprender que tiene deberes, pequeños deberes de acuerdo a su edad, ¿no? No sé, recoger los juguetes, tomarse la sopa, más las cosas que les toca hacer a los chinitos, ¿cierto? Pero también esa idea de deber le va a enseñar a él que no solo tiene deberes en su casa, sino también va a tener deberes en su escuela y que ello se va a traducir en los deberes que va a ejercer como ciudadano, ¿no? Entonces, en esa en esa, se me fue la palabra, internalización de los derechos también está la autonomía, la participación sobre la base del respeto mutuo. El niño merece respeto, claro,
sus opiniones merecen respeto, obvio, puede participar, pero por supuesto es lo ideal, ¿cierto? Además, él va a comprender, ¿cierto? En su pequeña edad, en su pequeña estatura, un primer concepto de libertad, ¿cierto? Pero también va a entender que esa libertad tiene límites. ¿Me puedo desbaratar en la casa? No. ¿Puedo jugar dentro de ella? Muy seguramente. Pero si se exceden esa libertad, pues va a haber una consecuencia, ¿cierto? Pero es libre, claro. Esa pequeña idea de libertad es la que él va a fomentar en la escuela y es la que va a practicar en el entorno social, ¿no? En ese orden, los valores que gobiernan la interacción social son los que se van a transmitir en ese desarrollo social. Bueno, es decir, que esa primera familia, como lo han dicho los autores de la tarea, es el primer laboratorio social del niño. Bueno, si el niño se porta mal cuando salimos al centro comercial, pues es culpa del niño que hace pataleta. Creería que no, ¿cierto? Tendríamos que mirar a ver qué está fallando por ahí, ¿cierto? Entonces, la familia es un pilar fundamental en la formación de todo ciudadano, como lo ha sido de ustedes y como claramente fue para mí, ¿no? Donde aprendió uno los valores principales, por decirlo así. En casa, ¿cierto? Donde aprende uno responsabilidad, sino en casa, donde aprende uno las primeras habilidades para poderse desarrollar con autonomía en el entorno social, incluida la escuela. En casa, donde aprendo, no sé, las labores cotidianas. En casa, eso no se aprende en otro lado. Bueno, y en ese orden de ideas, papitos, esa transmisión de valores sí se debe hacer, ¿cierto? Yo sin ser mamá, sí se debe hacer desde el amor, desde la comprensión, desde el cariño, desde el entendimiento, desde la comprensión, entendiendo siempre que ese pequeño sujetico que su merced está criando para la vida, es muy importante, para la vida, también tiene dificultades, no solo aprender a caminar, no solo aprender a hablar, no solo aprender a comer, no solo aprender a controlar esfínteres, no, él también en su entorno social, en su pequeño entorno social, también presenta dificultades. Por ejemplo, quizás la más visible y es la disputa del amor materno con los hermanos, ¿no? Recordemos que los hermanos son enemigos naturales. Ello no quiere decir que se matan unos con otros, no, sino que hay una disputa por ese cariño familiar, por ese cariño materno, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Que mi mamá me mire a mí, que mi mamá me cuide a mí, que me consienta a mí, me tetero, bueno, en fin, ¿cierto? En ese orden de ideas, los niños también presentan dificultades y si están en la escuela, peor. Uno asume que no, que se la pasan jugando todo el día y comiendo. No, al contrario, ellos se enfrentan cualquier cantidad de dificultades que uno asume como bobadas, por decirlo así, y resulta que no, que para ellos es un gran peso. Por ejemplo, cuando los adolescentes empiezan las hormonillas a hacer de las suyas, eso genera bastantes conflictos, ¿no? Y conflictos que pueden llevar a la timidez, a la ansiedad, a periodos de frustración, sentimientos de fracaso. Y ahí es donde nosotros debemos estar alertas. Bueno, eso hablando un poquito ya entrando en esa bella etapa de la adolescencia. Para los que son papitos me entenderán. Entonces, estimados estudiantes, para los papitos, para los que tienen el deseo de tener familia y en general para todos, la familia es el pilar más importante de la formación del ciudadano. ¿Listo? Eso es muy, muy importante y en estos tiempos, otra vez, posmodernos, como dijera Lyotard, es importante ese reconocimiento de la figura paterna, pero también de la figura materna. Esas dos figuras deben trabajar mancomunadamente porque tienen un objetivo común y es la formación de esa personita, de ese ciudadano, no solo porque lleva mi apellido, no, sino y porque es mi hijo, no, sino porque es una personita para la vida y en ese orden de ideas yo debo generar, ¿cierto? Y debo dotarlo de todas las herramientas que le permitan a él defenderse en el mundo, porque él va a salir a cohabitar el mundo sí con nosotros, pero también con los suyos, porque a la final esa es la ley de la vida, ¿no? De la naturaleza. Bueno, entonces, en ese orden de ideas nos dice la imagen que
hay un dualismo entre lo privado y lo público, eso ya lo sabemos, ¿cierto? En este caso, lo privado será el núcleo familiar o el escenario familiar y lo público el escenario ciudadano. ¿Por qué el dualismo? Porque con la modernidad se ha venido tejiendo la idea de que la familia, ¿cierto?, debe estar separada de la ciudadanía, ¿sí?, aislada, por allá viviendo en una casita en el campo y que bajo al pueblo a trabajar. No. Ese pensamiento debe ser superado porque recordemos que la ciudadanía o ese ideal de ciudadano comienza en el hogar, comienza en mi casa, ¿cierto? ¿Cuál es mi lugar seguro en el mundo? Mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿cierto? Los míos. Si no, mi núcleo familiar no está conformado por la tradición, listo. Entonces, mi abuelito, mi tío, quien me haya criado, quien me haya dotado a mí de las herramientas que me van a permitir a mí defenderme en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se promueven relaciones basadas en la equidad y la participación y la corresponsabilidad, pues estamos promoviendo un sujeto con la capacidad de pensar activamente y críticamente sobre esa sociedad a la que él se va a enfrentar, ¿no? Entonces, como lo dice la imagen, el pensamiento moderno ha separado lo familiar de lo ciudadano y esta división debe superarse. Bueno, entonces, muy importante, entre la familia, y ya lo dijo Laura, voy a volver a leer la intervención de Laura, pues es muy buena. Laura siempre hace unos apuntes geniales. Entonces, nos dijo Laura, ¿dónde lo dijo? Dice, la ciudadanía es un proceso que se forma en red, donde la familia actúa como pilar que se encuentra interconectado. No son entornos aislados, sino entornos de socialización complementarios que moldean ciudadanos en conjunto. Eso es lo que nos dicen también nuestros autores de la tarea 4 y es quizás el llamado de esta sesión y es a pensar en ese entorno familiar, ¿cierto? Tener conciencia de la formación de esa personita para la vida, pero además de que ese entorno familiar y social van de la mano, no lo puedo separar, porque si lo separo, nos vamos a enfrentar a una realidad como la que tenemos en la actualidad. Ahora bien, aparte del entorno familiar, del escenario familiar, pues tenemos el escenario de formación ciudadana, que es la escuela, y en consecuencia la universidad, ¿no? Escuela entendida como institución, ¿no? Entonces, la educación es un mecanismo para implantar un tipo de cultura y para hacer realidad valores e ideales de la cultura deseable, ¿cierto? La institución educativa, o más bien el sistema educativo, contribuye al desarrollo de habilidades y competencias que cada uno de los individuos posee en tanto, o poseemos mejor, en tantos sujetos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que la escuela requiere o debe, más bien, debe ser incluyente, debe saber tratar la diferencia. Todo aquel que piensa diferente, todo aquel que asume su vida diferente de todos los demás, ¿cierto? Todo aquel que tiene un color de piel distinta al mío, ¿cierto? No quiere decir que sea diferente a mí, no, tiene un color diferente y punto. Y es totalmente válido, claro que es válido, ¿cierto? Ser el lugar en que se aprende a vivir con otros, importantísimo. No solo la escuela, eso se aprende en casa, ¿sí? Es el lugar donde se aprende a vivir con otros. ¿Qué mejor laboratorio que el entorno con los hermanos, ¿no? Donde uno aprende no solo a disputarse el afecto de la mamita, el afecto materno, sino también donde uno aprende a compartir los jugueticos, ¿cierto? Así nos cueste, donde uno aprende a que esos sujetos que conviven conmigo todo el tiempo, ¿cierto? Toda la vida, pues a la final son los míos, son los que tienen mi misma sangre y en último término son mi lugar seguro en el mundo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, aprender a convivir con los otros nace de esa relación entre hermanos, de esa relación fraternal. ¿Cuál es el trabajo de los papás? Tratar de que esa relación fraterna se lleve sobre la base del respeto, sobre la base de la solidaridad, sobre la base de la empatía, ¿no? Porque no nos digamos mentiras, los hermanos caen mal, la mayoría, no siempre, pero cuando uno ya es grandecito, uno se da cuenta que sin sus hermanitos pues, la vida no tiene sentido, ¿listo? Entonces, ese primer laboratorio
nos va a permitir aprender a convivir con los otros. ¿Eso dónde se va a traducir? Sí, en la escuela, que es otro micro escenario social, pero especialmente en el entorno ciudadano, en el entorno social. Entonces, a partir de la transmisión de conocimientos y la adquisición de ese mismo conocimiento, ¿cierto? El escenario de formación ciudadana, que es la escuela, va a permitir que esas interacciones van a sentar las bases de la construcción social o de la construcción ciudadana. ¿Es importante? Claro. ¿De qué debe estar dotada? De inclusión, de respeto, de reconocimiento de la multiplicidad, de reconocimiento de la diversidad, del reconocimiento de la pluralidad, pero sobre todo de la participación democrática. Se me pasó eso en la familia. En la familia también hay participación democrática. Bueno, el niño tiene derecho a participar, por supuesto. El niño puede tomar decisiones, claro, si no quiere eso, ¿para por qué lo voy a obligar? Sí, pero también esa participación democrática le va a enseñar a esa personita a que su voz, su voto tienen valor. Y en ese orden de ideas, su vida en la comunidad escolar, pues va a ser un poquito más llevadera, pero además no solo valiosa, sino que le va a permitir reconocer al otro. Y en ese orden, mitigar un poco, por ejemplo, el bullying, ¿no? En tanto reconocimiento del otro, ¿no? Reconocimiento de la alteridad. Entonces, los estudiantes, estos alumnos no me gusta, los estudiantes aprenden democracia conviviendo y construyendo su comunidad democrática de aprendizaje y de vida, en donde en el escenario de formación ciudadana que permite la escuela y la adquisición de conocimiento. Bueno, ahora bien, la universidad como escenario de formación debe permitir condiciones para propiciar y promover grandes cambios en una sociedad que requiere transformaciones profundas en la forma de entender el mundo, de asumir valores, de comportarse y de vivir la cotidianidad. En ese orden de ideas, amiguitos, yo les quiero preguntar, cuando la imagen dice la universidad debe estar en condiciones de propiciar y promover los grandes cambios de una sociedad que requiere transformaciones muy profundas en la forma de entender el mundo. Hasta ahí, ¿ustedes entienden? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Vale. Sí, señora. Listo. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Qué entienden Sí, señora, ustedes escuchando bien. cuando, qué entienden ustedes cuando la imagen dice que la universidad debe estar en condiciones de propiciar y promover los grandes cambios de una sociedad que requiere transformaciones muy profundas en la forma de entender el mundo? ¿Qué programa? Se metió en la educación infantil. Sí, dale, listo. Entonces los escucho, estimados estudiantes. ¿Alguno que quiera participar? Pues, pues yo entiendo con esa pequeña lectura es que básicamente la universidad debe ser un espacio en el cual las personas pueden expresarse, pero obviamente también tienen que acogerse a ciertas normas y reglas en las cuales pues prima nosotros pues por ser una universidad básicamente digital, pues debemos tener ese tipo de normas en las cuales no se permita el acoso cibernético, el bullying, que la forma de expresarnos mediante los foros y todo sea a través de respeto, sin afectar a nadie más. Creo que es muy importante también el hecho de que en ciertas ocasiones los trabajos son en grupo. Entonces, también es una forma de responsabilidad con otra persona el hecho de presentar un trabajo. Entonces, yo creo que básicamente en la universidad como tal, en la UNAD, es lo que podríamos decir que nos está promoviendo el respeto, la responsabilidad, el poder trabajar en grupo sin que nos afecte si es de aquí o es del Amazonas, de donde quiera que sea la otra persona. Entonces yo creo que ese es el espacio que promueve la UNAD. Vale, gracias. Laura, levantaste la mano.
Gracias, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, señora. Ok. Pues yo creo que o más bien, eh, estoy leyendo que la imagen afirma, más bien que la universidad es una visión, ¿no? Un agente transformador Ujú, o crítico, o más bien y crítico, ujú, que no solo es un espacio de transmisión de conocimiento técnico y profesional, sino, o sea, no es una torre aislada de los problemas sociales, sino al ujú. igual que en la familia, un laboratorio donde se cuestiona o se investiga y se proponen alternativas de los desafíos colectivos. Sí, cuando la imagen dice o el texto dice en la forma de entender el mundo, ¿tú qué entiendes? Eso es lo que quiero preguntar concretamente. Cuando la imagen dice en la forma de entender el mundo, ¿ustedes qué entienden? Pues a mi parecer es el entendimiento como de anticipar y liderar los cambios profundos de la mentalidad del mundo, de los valores y de las prácticas sociales, y no solo adaptarse a ellos. Ujú, sí. ¿Alguien más? Jamie, Yo señora. creo que, Dale, señora. pues, para mí significa que a través de la educación debo aprender a mirar el mundo con más conciencia. Pues vamos a revisar mis creencias, a fortalecer mis valores y actuar de manera más responsable con los demás y con mi entorno. Entonces, digamos, la universidad es como un espacio que brinda eso y no solamente lo que decía la compañerita, capacitar profesionales, sino personas capaces de transformar su vida y desde ahí pues aportar a una sociedad más justa y humana en base a mis creencias, Con base. con base en mis creencias. Listo, perfecto. Cuando hablamos del escenario de la universidad, estamos hablando no solo de un espacio físico o virtual en este caso, ¿cierto? Que nos va a permitir adquirir una formación X, Y o Z, sino que estos espacios, ¿cierto? De formación ciudadana, aparte de comprender las diferentes facultades y de las diferentes formas de transmitir el conocimiento a partir de una práctica pedagógica, lo que indica es que la función principal de la universidad mm, es que no sé cómo decirlo, poder, poder hacer, pero esa no es la palabra correcta, poder hacer que el estudiante pueda comprender las transformaciones o a las que han sido sujetas el entorno social, ¿cierto? Y las diferentes dinámicas sociales que tenemos en el contexto. Es decir, cuando dice la forma de entender el mundo, quiere decir que este mundo no es el mismo para todos. Que además de ello, las dinámicas sociales son diferentes también para todos. ¿Que es la misma sociedad? Claro que sí, pero esa dinámica social o esas dinámicas sociales son diferentes y se nos presentan de diferentes modos. En ese orden de ideas, la tarea de la universidad es fomentar ese pensamiento crítico que a mí me permita entender esos grandes cambios que requiere el tejido social, ¿cierto? Pero también entender que esas transformaciones son las que han permitido eh, la realidad que tenemos en este momento. ¿Me hago entender? Sí, señora. Seguros, o sea, seguros me están entendiendo. Si yo vuelvo y pregunto, ¿me pueden contestar? Mentira. Listo. Entonces, en ese orden, los valores, ¿cierto? Los valores, la forma de comportarse nos van a permitir poder vivir la cotidianidad. Muy importante ese concepto. Entonces, recordemos lo que dice el texto. La universidad debe estar en condiciones, permitir espacios donde se propicie y se promuevan los grandes cambios de una sociedad, ¿cierto? Que requiere transformaciones en las formas de entender el mundo. ¿A qué voy? A que
el escenario de la formación de la universidad, al promover el pensamiento crítico, al promover la autonomía, al promover la argumentación, ¿cierto? Lo que nos va a permitir es que cuando entiendo el mundo, no quiere decir que yo estoy de acuerdo, ¿cierto? O que yo asumo que todo lo que pasa en el mundo es así y así debe ser. No, sino que hay diferentes dinámicas sociales, ¿cierto? Que van a conllevar que la sociedad se desarrolle de diferente forma o de tal forma, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo que nos dice el texto es que la universidad debe proveer de las herramientas necesarias para que ustedes, las personitas que están en formación, puedan asumir esos valores, ¿cierto? Pero además que con base en ellos ustedes puedan aportar a esa transformación del tejido social o a la transformación de los territorios, que está como muy de moda ese concepto, ¿cierto? No porque esté de moda, sino porque en último término es la realidad de cada uno de nosotros dentro de nuestros diferentes contextos sociales, ¿no? Y es lo que hablábamos en la sesión anterior cuando hablábamos de ciudadanías activas. Entonces, en ese sentido, la educación del ciudadano debe estar destinada no solo a consolidarlo como un profesional, es decir, no solo a que a mí me otorgue un título a la universidad, yo voy y lo cuelgo en mi casa y listo. No, sino que debe potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como un estilo de vida, ¿cierto? En el que se favorezca la convivencia, pero en último término, en el que se dignifique la vida del ser humano y su vulnerabilidad. ¿Listo? Y la universidad debe considerarse como un espacio de consolidación de valores individuales. Los micrófonos, porfa. Los valores individuales, pero también los valores sociales, guiados por ideales de dignidad, libertad y justicia. Bueno, en ese orden de ideas, estimados estudiantes, el escenario de formación ciudadana lo que nos va a permitir es dotarnos de herramientas, ¿cierto? Como el pensamiento crítico. Además, recordemos que la universidad pública es la llamada a defender ese pensamiento crítico, ¿no? No en vano, pues la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues, es una universidad pública, pero es nuestro deber, no solo como formadores, sino como personitas en estado de formación, defender, salvaguardar, fomentar, propiciar no solo la autonomía, sino principalmente el pensamiento crítico respecto de la forma de entender, comprender, asumir y vivir el mundo a partir de los diferentes valores que nos han transmitido en la casa, que se fortalecieron en la escuela y que yo voy a volver a reestructurar en la universidad y voy a aplicar en el tejido social, en el entorno social. ¿Hasta ahí claros? Señora, Sí, señora. Seguro. Sí, señora. Bueno, ahora bien, para ir finalizando, el espacio de formación ciudadana, que es la sociedad, es donde se va a traducir toda la formación que yo he venido recorriendo desde que nací, en mi casa, en la escuela, en la universidad, con mis amigos, con mi familia, en fin. Entonces, es fundamental entender que la condición ciudadana no es una condición natural, sino una construcción social, como lo es el lenguaje, por ejemplo, que se da en la interacción cotidiana a partir de la interiorización, aprehensión, la reflexión, ¿cierto? ¿Qué más? Y apropiación de normas, valores, costumbres, significados, por supuesto, discursos, roles, derechos, deberes, inclusive miedos. Bueno, acá nos dice que sanciones, o sea, que es fruto de un proceso de socialización. Ahí faltan más aspectos, ¿no? Pero entonces es fundamental entender que la sociedad es ese espacio, ¿cierto? Donde nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Que no es una condición natural, sino que es adquirida, bueno, porque es una construcción social, es adquirida, ¿cierto? Es donde yo voy a interactuar con los otros a partir de todo lo anterior, de la apropiación de las normas, de la ejecución de los valores,
de ejecutar costumbres, de aprender significados, de emitir o recibir discursos, de desempeñar un rol específico a partir de los derechos que tenemos como ciudadanos, pero también a partir de los deberes que tenemos como ciudadanos, de los miedos que nos enfrenta, a los que nos enfrenta la vida, en fin, es el fruto del proceso de socialización. Bueno, entonces, no es solo una condición legal, no es solo que yo tengo mi cédula y ya soy ciudadana, no, es un compromiso ético con la vida en sociedad, eso es muy importante, con la vida en sociedad. ¿A partir de qué? De ese compromiso ético que hemos construido entre todos, siendo el principal salvaguardar la dignidad de la vida, ¿no? De las personas, por supuesto, pero también de los animales. Eso es muy importante. Y, por supuesto, del medio ambiente, ¿no? Entonces, son los principios que sostienen la ciudadanía, el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad. Bueno, y ellos nos invitan a reconocernos como parte de un tejido social en el que nuestras acciones tienen consecuencias positivas, negativas, válidas, inválidas, en fin. Se puede considerar que el control social como piedra angular de la participación ciudadana, ya que es la que facilita la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones de manera constante y activa para que se garantice la lucha contra el fenómeno de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, amiguitos, nos dicen nuestros autores que no podemos vivir de la queja, una sociedad de indignados. Debemos asumir el papel como ciudadanos activos, ¿cierto? Cada vez que participamos en una iniciativa, denunciamos una injusticia, proponemos alternativas desde el diálogo, ejercemos una ciudadanía que transforma, que construye y que dignifica. Es decir, que el trabajo como ciudadanos activos es dignificar, construir, transformar. Bueno. Y finalmente, bueno, acá tenemos un jueguito, se los voy a compartir en el chat. Bueno, acá en el chat, ya está en el chat, sin embargo, lo voy a poner acá y les comparto pantallita. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Estamos en EducaPlay, ¿sí? No, dice cuarto espacio de formación ciudadana de la sociedad. Ok, listo. Entonces, ahora, ¿me confirman por fin? Listo, sí, señora, ahora sí. Ahora sí, listo, entonces comencemos. Dice, finalmente recordemos algunos conceptos básicos diciendo sí o no. Entonces, para Zuluaga, la familia es un espacio decisivo en la formación democrática y ciudadana. ¿Sí o no? Sí. Sí, señora. Bueno, una de las características de la ética civil es formar ciudadanos críticos. Sí, señora. Listo. Martínez presenta a 1, la familia como primer espacio de socialización, 2, la escuela como la reafirmación y de la formación ciudadana y 3, la sociedad como el espacio del ejercicio ciudadano. Sí, señora. Sí, señora. Sí. Sí. Listo. La ética del ciudadano se centra en la responsabilidad mutua y la solidaridad entre los individuos. Sí, señora. Sí, señora. Listo. La familia es el primer espacio de socialización y a la vez de formación política. Sí. Sí. Listo. La ciudadanía construye la ciudadanía constituye uno de los ejes centrales sobre los cuales se articula el ideario moderno: razón, libertad, autonomía. Sí. Sí. Listo. Uno de los objetivos de la educación hoy debe ser potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como un estilo de vida
que favorezca la convivencia. Sí. Sí, señora. Sí. Listo. Una de las características de la formación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia es la socialización para compartir el conocimiento con otras personas. Sí, Sí, Sí. señora. Sí, señora. ¿Listo, chicos? Hemos ganado 100.000 puntos. Listo. Finalmente, amiguitos, ¿ves? Bueno, tenemos la bibliografía. Pero ¿se están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Listo. Tenemos Está la bibliografía para esta tarea. Listo. Y finalmente les comparto la encuesta de satisfacción. Listo. La encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien y ya. Listo. Y finalmente, pues agradecerles por su participación. Esta fue la sesión 3 de de CIPAS de primera matrícula, ética y ciudadanía. Como les indicaba al principio, es la última sesión. Para los que quieran estar la próxima semana en la réplica, bienvenidos sean. Para los que no, fue un placer haberlos acompañado en este proceso de formación y de aprendizaje. Recuerden que estamos finalizando, mentiras, en mediados de la tarea 4, nos queda la tarea 5 y sobre el 24 de febrero, pues finaliza el curso. Entonces, invitarlos a que sigan participando, sigan leyendo y cualquier novedad, cualquier inquietud, pues me pueden escribir por correo o por mensajería interna, ¿listo? O bueno, también por Teams. Lady Catherine, con mucho gusto, gracias a ti por participar. Recuerden que el código del curso es Profe, 40.002, señora. ¿cuál es el código del curso? 40.002. Código del curso 40.002, CIPAS de primera matrícula, periodo 16.5. A ti, Zulma, por participar, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Nelly, con gusto. Irma, que estés muy bien. Ya se pueden ir desconectando. Recuerden, porfa, poner sus datos claros, nombre completo, número de documento, zona o el centro donde estén matriculados. ¿Listo? Entonces, a ustedes por la participación, muchas gracias. Que tengan una bonita tarde, un feliz almuerzo y nos veremos en una próxima oportunidad. ¿Vale? Gracias, Bajar de profe. grabar a Bueno, ustedes. gracias, profe. Vale, que estén muy bien. Gracias. Vale, con gusto.